Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de Iglesia Bautista Monte Sinaí. Hoy día mayo 24 del 2020. We want to say hello to all of y'all who are members and friends of Mount Sinai Baptist Church. Today, May the 24th. I want to say that we're very happy that you're with us. Estamos contentos que esté con nosotros. Hoy quiero anunciarles, hermanos, que como va el plan, parece que todo va bien. El próximo domingo, 31 de mayo, a las 10:30, tendremos un culto de adoración en nuestra iglesia. Vamos a abrir las puertas. Les pido que vean el video sobre los pasos de salud que vamos a tomar para que usted venga preparado. Today, I want to announce to you that hopefully, if everything goes as planned, next Sunday, May the 31st at 10:30, we're going to have our worship service. We'll open our church so we can start worshiping. And we ask you that you go see the video that we made a few days ago over the steps we're going to take for everybody's health and just to be secure with our health. So next Sunday, May the 31st at 10:30, we will open the doors to have one worship service on that Sunday morning. El domingo 31 de mayo vamos a tener nuestro culto a las 10:30, un culto de adoración. Usted venga listo, preparado. Estaba yo meditando hoy sobre que este tiempo de este virus como que está pasando y las cosas están más o menos regresando a la normalidad. Esperamos que no ocurra que pegue otro, digamos, enfermedad entre nuestras ciudades. We are seeing the kind of like a downside to this virus ending. And we hope that it doesn't reoccur, that we have infections. And I was meditating on this. Pero hermanos, estaba meditando sobre que ya las cosas están volviendo a la normalidad. Things are returning to be normal. But my question to you is, what have you taken out of this? Mi pregunta para usted es, ¿qué ha tomado usted de esto? ¿Será que vamos a regresar a la vida mediocre cristiana que vivíamos? Will we return to the mediocre Christian life we lived? Were we just looking for God temporarily to help us while the storm passed? And now that it's passing, we're going to go back to where we came from or what we were doing, far away from God and rejecting His guidance? ¿Será que cuando ya pase la tormenta vamos a regresar a la vida que vivíamos antes, ignorando a Dios, no buscando la guianza de Él? Pensando en eso, hermanos, vine a la escritura. I was thinking of that. I came to the scripture in Matthew chapter 7, en Mateo capítulo 7, sobre, déjeme encontrar aquí, sobre los dos hombres que edificaron, over the two men who built, in Matthew chapter 7, verses 24 through 27. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, encontramos donde Jesús habla de dos hombres que construyeron. He talked about two men who built. Now, this past 2 weeks, estas pasadas semanas, mis hermanos, mi papá, hemos estado edificando un edificio pequeño. My brothers and I have been these past 2 weeks building a small building allá en nuestro cementerio en el condado de Ward, del condado de Big Spring, se me olvidó, Howard County. Ahí tenemos nuestro propio cementerio. There in Howard County, here in Texas, we have our own cemetery, family cemetery, and we've been building a small building for storage. Hemos edificado, hermanos, un edificio pequeño para guardar herramientas o cosas necesarias ahí. Y me di cuenta, hermanos, yo no sé nada de construcción. I don't know nothing about building, about construction, about carpentry. Yo no sé nada de carpintería, de construcción, nada. Mis papá y mis hermanos son los que tienen más sabiduría de eso. My father and my brothers are more knowledgeable about that. But to me it was interesting that the first thing that Dad did was that he gave us the size that he wanted that building. Lo primero que mi papá hizo es que nos dio el tamaño que quería ese edificio. Y después de saber el tamaño, nos mandó una lista del material que se iba a necesitar. After that, he sent us a list of materials that will be needed. How much wood, different sizes, siding,
plywood, shingles, all of that. Nos mandó una lista, hermanos, de la madera, diferentes tamaños de madera, de diferentes tablas grandes, el techo, las tejas, todo eso nos mandó. Y luego, por último, hermanos, el gasto financiero que se iba a llevar. And lastly, it was the amount of money that it was going to take. And then there was the other problem that getting the materials out there. Y luego era otro tarea era tomar cómo llegar el material para allá. La cosa es que ya todo estaba listo el día anterior, the day before we were ready. And then the big question came, and how are we going to tie down this building to the foundation that we already had there? We have a big cement slab where a building used to be. But how are we going to tie it down was the big question. La pregunta o la tarea era que cómo íbamos a amarrar el edificio a la fundación que ya teníamos ahí. Y gracias a Dios, la sabiduría de mi papá y mis hermanos, pudimos agarrar a atornillar aquí le llaman anclas, ¿verdad? El edificio al cemento. We were able to tie down with anchors, with screws and anchors, the building. But the greatest thing of this was this, that everything looked good, but I always doubted if those anchors were going to hold. Yo dudaba, después de meter esos tornillos, esas anclas, ¿verdad? Al cemento, si iban a aguantar. Y el último día que estuve con ellos, el miércoles pasado, last Wednesday, I was with them. We're trying to finish this building. Estamos tratando de terminar ya con el techo, las paredes, todo. Se vino un viento fuerte. And last Wednesday, when we were out there, a strong wind came as we were finishing. We already had the walls up. We had the roof. We had the siding. Everything was there. And a wind came, and I was very impressed that everything held down and the building stood its ground. Hermanos, todo se detuvo. Los amarres que pusimos, los anclas, ¿verdad? Los tornillos aguantaron y nada se movió y fue para mí, quitó mi duda. And after seeing that, my doubt was gone. And Jesus, in these verses, Jesús en estos versículos habla de lo mismo, de la fundación, el anclarse su vida en Jesucristo. And Jesus here also uses the same idea as we talk about anchoring or having a good foundation in Christ. I want you to look at God's word in Matthew chapter 7, verses 24 and on. Vea la escritura de Dios en Mateo 7, versículo 24 en adelante. Y oiga lo que Jesús dice sobre teniendo un buen cimiento. Listen to what Jesus says about having a good foundation. Follow me as I read in Spanish. Dice la palabra de Dios, verse 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Eso quiere decir un hombre sabio. Porque que edificaba su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, verse 26, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, verse 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetuo contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, mis hermanos, estos versículos no se pueden entender sin entender la fundación anterior de todo lo que Jesús hablaba antes. We can't understand these verses until we understand the foundation of everything that Jesus spoke before. Now, if we go back from this verse, the beginning of Matthew chapter 5, comenzando en Mateo capítulo 5, rápidamente los voy a llevar. Jesús estaba enseñando, estaba predicando a la gente del versículo 5 hasta el versículo 7. From verse 5, chapter 5, desde el capítulo, 5 hasta el capítulo 7. From chapter 5 through chapter 7, Jesus is teaching, Jesus is preaching to these people. Look very quickly. When we look at chapter 5, the first thing Jesus teaches, lo primero que Jesús enseña en el capítulo 5 es las bienaventuranzas. It's the Beatitudes. ¿Qué son estas? Si usted pone atención a las bienaventuranzas, son las características del carácter de Jesús. They're the characteristics of Jesus' character, and he says, you need to be like me. Deben de ser como yo soy. Segundo, nos habla sobre
el testimonio que glorifica a Dios. He talks about the testimony, the reputation that glorifies God. The third thing he teaches is being obedient to the law. Tercero, enseña sobre ser obediente a la ley. Cuarto, he doing good to others. Fourth of all, he teaches doing good to others. Cuarto, nos enseña a hacer el bien hacia el prójimo. Quinto, nos enseña de tener una mentalidad limpia. Fifth, he teaches us to have a clean mind, a clean mentality. Sexto, nos enseña sobre la fidelidad en el matrimonio. He teaches about faithfulness in marriage. Seventh, he teaches about making promises and keeping them. Nos enseña a hacer promesas y mantener, ser fieles a esas promesas. The eighth thing he talks to us is not being vengeful, not seeking revenge when somebody does wrong to us. No buscar venganza cuando alguien nos hace algún mal. Noveno, number 9, amar a nuestros enemigos, to love our enemies. Y luego entramos al capítulo 6, then we go into chapter 6. He teaches us the 10th thing is giving to the needy. Nos enseña la cosa décima, es dar a los necesitados. 11, 11th thing, cómo orar correctamente, how to pray correctly. 12, nos enseña cómo ayunar correctamente. He teaches us how to fast correctly. 13, the 13th thing, nos enseña sobre hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. Y habla sobre todo fidelidad en nuestro servicio a Dios. It talks about making treasures in heaven and not on earth. It talks about faithful service to God. Y 14, hermanos, the 14th thing he teaches is not to worry of life, but trust in God's care in everything. Nos enseña en el número 14, no preocuparnos de esta vida, sino que confiar en Dios sobre su cuidado de nosotros. 15, nos enseña sobre juzgar al prójimo. He teaches us 15th about judging others. And this is chapter 7 already. Ya entramos al capítulo 7. Nos enseña 16, confiar solamente en Dios. He teaches us on the 16th thing to trust only in God. 17th, he teaches about the narrow gate and the wide gate of how dedicated and difficult it is to dedicate yourself to God and not follow what everybody else is doing. Nos enseña sobre la puerta angosta y la puerta ancha. Nos enseña, hermanos, que seguir a Cristo es algo difícil, es dedicarse, pero sobre todo no dejarse llevar por lo que todos los demás están haciendo, sino que ser fiel a Dios. And 18th, nos talks about being careful of trusting prophets and disciples. Make sure that you're not following a false prophet or a false disciple or a false teacher. Nos enseña en número 18, hermanos, de tener cuidado en no confiar en profetas y discípulos falsos o maestros falsos. Y luego entramos, hermanos, aquí a los versículos que leímos sobre dónde construir nuestra vida. And then he comes into these verses that we read about, learning where to build your life. Hermanos, hay dos cosas. Jesús habla de un constructor sabio y uno insensato. Una palabra más simple para esa palabra insensato en nuestro idioma español correcto es tonto. Un constructor, alguien que construye tontamente o con falta de sabiduría. He talks about the wise and the foolish builder. Now, I want you to just observe real quick. Everyone, Jesus starts here, and it's funny, but both the wise and the foolish builder did the same thing. Hermanos, si vemos estos versículos, vemos que el constructor sabio y el insensato hicieron la misma cosa porque los dos oyeron. Both listened. And I'm going to tell you, there's many of us who can listen to God's word, but there's a big difference on the second step. Hay muchos que oímos la palabra de Dios, pero lo que hace la diferencia es el segundo paso, porque miren, el versículo 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras. Y en el versículo, hermanos, 26, donde está hablando sobre el insensato, dice, pero cualquiera que oye estas palabras. ¿Qué es la diferencia? Que en el versículo 24 dice, el que oye estas palabras y las hace. Porque miren, en el versículo 26 dice el insensato, porque cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Ahí está la diferencia, hermanos. Cuando uno, hermanos, hace la voluntad de Dios, las pone en práctica para ser sabio, para ser un constructor en su vida sabia sobre la roca, sobre Jesús,
Tiene que uno poner todo en práctica que ha aprendido del Señor. You got to put those things that you have learned from the Lord in practice. Not just hear it, but put it to practice to be a wise builder and build your life on the rock that is Jesus Christ. Dice que el que se pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre qué? Sobre la roca. That person that not only hears but puts his life to practice is like a wise man who builds his house on a rock. Hermanos, miren, la segunda parte está el comprobante cuando uno está en la roca, cuando está en Jesucristo. When you're built on the rock, when you're built on Jesus Christ, here is the test. Because when you look at verse 25, el versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Look at verse 25. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and yet it did not fall because it had its foundation on the rock. You know, when we look at this, we see the rain came and it did not wash it away. We see the winds blew and it did not blow it away. Vemos que llega la lluvia con sus ríos, hermanos, pero no lava, no se lleva la corriente esta casa. Vemos que el viento sopla, mas no se lleva con sus fuerzas el viento esta casa. Hermanos, y eso es lo más importante, miren, acabamos de pasar un tiempo de tempestad, no solo con este virus, sino que fue una tempestad espiritual, fue una tempestad que puso nuestras finanzas a prueba, puso nuestra fe en Dios a prueba, puso todo lo que tenemos, hermanos, a nuestro alrededor a prueba. We just passed this pandemic with this virus, and it put everything to test. It put our faith to test. It put our trust in God in test. It put our trust in our job, in our finances, in everything in test. And the question is this, did you get washed away or not? I'm going to tell you the truth. It depends where your foundation is. Hermanos, fuimos lavados, fuimos soplados por esto. Depende en dónde estuvo su fundación. Ahorita ya que está pasando todo esto, están los doctores, los médicos, los psicólogos, psiquiatras, diciendo que mucha gente va a sufrir de depresión y cosas de esa manera, ¿verdad? Enfermedad mental. Doctors and psychiatrists and sociologists and all of these people are saying that people after this pandemic are going to suffer from psychological depression. They're going to suffer from mental illness. But the question is, my friend, because I've been there. I've had depression in the past. Yo he estado ahí, he tenido depresión, pero lo que me ha mantenido firme, hermanos, es mi fe en Dios. It's my faith in God that has gotten me there. So see, the question is, where is your life built? Will we go back to who we were, or are we going to be stronger in our faith in the Lord, seeing that the Lord got us through this? ¿Vamos a regresar a quien éramos o vamos a comenzar, hermanos, a vivir una vida fiel, sabiendo que Dios nos ayudó por medio de esto? Hermanos, yo quería solo compartirles rápidamente algo que yo he encontrado. Miren, si vamos a Lucas 14, 28 al 30, porque estamos hablando de edificar. We're talking about building. When you look at Luke chapter 14, verse 20 through 30, I'm not going to read it, but Jesus talks to us about the cost of following him. Jesús ahí nos habla, hermanos, el costo de seguir, de ser un fiel discípulo, being a faithful builder. And the example he uses is the same thing, somebody who's planning to build. También usa otra vez, hermanos, el ejemplo de una persona que está planeando construir. Acabamos de ver de construir sobre la fundación hace una diferencia muy grande. We've just seen that what foundation we build in makes a big difference. But look, Jesus here says that you have to have a plan before you build. En Lucas 14, 28 al 30, Jesús nos dice que tenemos que tener un plan antes de construir. No solo vamos a llegar y, como dicen aquí, a la brava comenzar a construir. No, tiene que haber un plan. There has to be a plan. You can't just recklessly start building. You gotta have a plan. You know, back to my brothers and I, como mis hermanos y yo, todo comenzó con una idea. It all started with an idea. But that idea had to have a plan. Esa idea, sabíamos que necesitábamos este edificio. We knew we needed this plan, but the first most important plan is how big do we need it for storage? ¿Qué tamaño necesitamos? Segundo paso era qué material se va a usar. What materials do we need?
Número 3, ¿cuánto va a costar? How much is it going to cost? And number 4 is how are we going to get the materials from point A to point B? Después teníamos que decir cómo vamos a traer estos materiales del punto A al punto B. Y después, hermanos, ¿quién lo va a construir? Who's going to build it? I remember the day we started it, the 4 of us brothers showed up. Los 4 hermanos llegamos. Mi papá llegó. My dad got there. And he looked at my older brother and he says, you're in charge. You build it. Vio a mi hermano mayor y dijo, tú vas a estar al cargo, tú vas a llevar el mando, tú construyelo. Y de ahí lo vimos los otros 3 a él y lo que él decía es lo que hicimos. And when my older brother knew he was in charge, the other 3 of us looked at him and he told us, this is how we're going to build it. And we started building. But there was a plan. Does that make sense? Había un plan. Mis hermanos, quiero solo terminar enseñándoles un ejemplo de una persona que tenía un plan para su vida. I want to show y'all somebody somebody that had a plan for his life. Now, go with me to Psalms chapter 51. Van conmigo al Salmo 51. Very quickly, David. David, the Bible tells us from the beginning of his life how God chose him and everything, but there's a point where it says that he was a man in God's heart. David, hermanos, desde su principio, él fue un hombre fiel a Dios. Dice la palabra de Dios que él era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Llegó a un lugar importante él donde Dios lo carecía mucho. He got to a point where God loved him and cared for him so much, but David messed up. Hermanos, pero David, si puedo decirlo así como usamos la expresión aquí, David la regó, erró en su vida. Y hermanos, ¿qué hizo? Él pecó contra Dios un pecado muy severo. He caused a very severe sin. He had an affair with a married woman. Él tuvo, hermanos, una relación amorosa con una mujer casada. Salió ella con hijos. She ended up pregnant. Y luego él, para tapar su pecado, intentó... ¿qué se puede decir? Traicionar o engañar al esposo de ella para que él creyera que el hijo era de él. He tried to trick her husband so that he would think it was his child, and yet this husband was so faithful to David that he said, my job is to be out at war, fighting for my king and the kingdom. Él era tan fiel a David que dijo, mi lugar es estar en guerra, porque estaban en guerra, adelante de la guerra y peleando por mi rey y por el reino, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Lo puso al frente para que lo mataran. Realmente David causó un homicidio. He put this man at the front of the war so he'd be killed. He murdered this man practically. And with all this sin before him, God punished him. Y Dios lo castigó. And when we come to Psalm 51, we find the point where David says, hey, I messed up and I need to fix this with God. And he had a plan. Hermanos, en el capítulo 51 del Salmo encontramos el Salmo donde David reconoce su pecado y viene a pedir perdón a Dios, pero viene con un plan. Miren el versículo 10. Look at verse 10 very quickly. He says this. Miren lo que dice. Dice Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Look, first of all, David says, create in me a pure heart, oh God. You see, David knew he'd messed up, but the plan is this, Lord, I know I've messed up. I know I'm wrong before you, but now I want you to create a new heart in me. Que David dijo, he pecado, sé que te he ofendido, Dios, pero ahora estoy al punto que quiero que creas en mí un nuevo corazón. Segundo, hermanos, miren el versículo, sí dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Look at the second part. And renew a steadfast spirit within me. I like the translation in Spanish because it says, and renew a straight spirit in me. A perfect spirit is what some of the translations say. But what David is saying is, look, I want a new heart. I want a new beginning, but I also want a new spirit to be able to come before you and serve you again. I want forgiveness. David, hermanos, le dice a Dios, quiero un corazón limpio, quiero un corazón nuevo, quiero un alma que esté recta delante de ti, no solo para servirte, pero para ser una nueva persona delante de mí, porque yo reconozco mi pecado. I know I've sinned and I know I'm wrong, but I'm here to fix my situation with you, God. Sé que he pecado, sé que estoy mal delante de ti, pero quiero corregir mi vida delante de ti. After that, David goes into verse 11 and 12, seeking God truly, telling him, look, don't take your presence away from me. I want to be right with you. El versículo 11 y 12, David ruega, le dice a Dios, no quites tu espíritu de mí. Quiero tener una buena relación contigo. Pero para terminar, hermanos, to end, I want you to see verse 13, versículo 13.
David no solo está buscando en el plan algo para él. David is not just seeking something for himself in the plan. He's seeking to be an example for others that are in the same situation. Él está buscando, hermanos, ser un ejemplo para otros que estén en la misma condición de él. El versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Look at verse 13. Then I will teach transgressors your ways. I will be a teacher. You know, there's many times that bad things have happened in my life. En mi vida han pasado cosas difíciles, problemas matrimoniales, tal vez, maybe problems in my marriage, struggling with my children, tal vez batallando con mis hijos, times when maybe I had financial problems, tiempos que tenía problemas financieros. Y yo venía al Señor quebrantado, and I would come to the Lord broken and tell the Lord, I can't fix this, help me fix it. Yo venía al Señor y le decía, Señor, yo no puedo arreglar esto, ayúdame a arreglarlo. Pero hermanos, algo que siempre me ha pasado a mí en mis dificultades, something that's always happened to me during my difficulties since I'm a pastor, como ser pastor, mucha gente me conoce y parece que al momento que yo estoy pasando estas circunstancias, Dios me manda a alguien más que está pasando lo mismo. It seems like when I'm struggling with these issues, God sends me somebody else that's struggling with these issues. I remember when we're having marital problems many years ago with my wife. Estamos batallando, teniendo problemas matrimoniales con mi esposa muchos años. Yo soy sargento de la policía aquí local de nuestra ciudad. I'm a sergeant with our police department here in our town, in our city. And it seems like that day I went to work broken. Fui al trabajo quebrado. Yo realmente no quería nada. Estaba triste, estaba quebrantado. I was sad, I was broken. And as soon as I get to my office, two of my officers in separate types walk in and say, Sarge, I'm struggling in my marriage. Could you help me? Entran dos de mis oficiales en diferentes circunstancias y los dos me dicen, sargento, estoy batallando en mi matrimonio, ¿me ayudas? Otra vez estaba yo batallando con una de mis hijas. I was struggling with one of my daughters. And at the same time, other families come and say, brother, we're struggling with our children. Can you help us? Venían otros hermanos de las iglesias, hermanos, estoy batallando con mis hijos, puede ayudarme. Y hermanos, puedo seguir con esto, pero lo que les quiero decir es que yo le reclamaba a Dios. I would complain to God and I say, God, why can't you ever let me suffer on my own? Why is it that when my problems come, you send me more people with the same problem? It's like I have to carry my load, then I have to carry their load, and the load is heavy. Hermanos, yo sufriendo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué es que cuando yo estoy sufriendo no me dejas sufrir a solas? Parece que cuando yo estoy sufriendo me mandas a otros con el mismo problema y luego tengo que cargar mis cargas y cargar las cargas de ellos. Pero aprendí algo, hermanos, de todo esto. I learned something. I learned that God would make me go through that situation because that person needed to be guided so that they wouldn't suffer as much. And since I knew the way, I could guide them through an easier path so that they wouldn't suffer. I knew the path to get through that problem, not only trusting in God, but God would show me the way out, and I could guide them so that they would know the way, and it wouldn't be as hard to them as it was for me. Hermanos, yo entendía que el Señor me dejaba pasar esto para poder guiar a esas personas, aunque para mí fue difícil el camino y encontrar la vereda para salir con la guianza de Dios, pero yo ya sabiendo el camino podía guiarlos a ellos para que ellos no sufrieran tanto. David aquí, hermanos, miren, él sufrió en su pecado. David suffered in his sin, but in verse 13 he says, entonces, dice en el versículo, 13, entonces enseñaré a los transgresores. La palabra transgresor es uno que quiebra la ley, a un pecador, tus caminos. Look at verse 13. Then I will teach transgressors. Transgressors is one who has broken the law, that has offended God, who has sinned. He says, I will teach them your ways. Lord, you put me back on with a new heart, with a new spirit, and I will be a guide for those that are lost without you also. Dice David, dame un nuevo corazón, una nueva alma, y yo seré un guía para aquellos que son pecadores delante de ti. Pero miren lo último, hermanos, del versículo 13. Look at the end of verse 13. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. And at the end it says, and sinners will turn back to you. David is saying this, not only will I show them, Lord, but I will be an example so that they will come back to you. Dice David, no solo voy a guiarlos, sino que voy a ser un ejemplo para que regresen a ti. Miren, mis hermanos,
Yo algo que he aprendido, les acabo de hablar que he tenido dificultades en mi vida. I've shared with you that I've had difficulties in my life, but let me tell you something that I've learned. I've learned that I can trust in God through those difficulties. My marriage was saved. Mi matrimonio se salvó. Mis hijos están todos bien. My children are well. Mis finanzas, gracias a Dios que no soy rico, pero están bien. My finances, I'm not rich, but they're well. And let me tell you what I remembered. I remembered when my marriage was struggling. But one thing I've done is I've kept a file, remembering how God took care of me and guided me through that, and He was faithful. I'm not going to tell you I didn't suffer. I'm not going to tell you it wasn't hard, but God did His work and saved my marriage. Hermanos, en mi matrimonio que estaba sufriendo hace años, cuando estábamos sufriendo, no les voy a decir que fue algo fácil, que no dolió, que no fue algo que impactó nuestra vida. Sí fue, pero yo recuerdo, yo archivo, recuerdo que Dios me ayudó, que Dios nos guió, que Dios sanó, y mantengo ese archivo no solo en mi mente, sino en mi corazón. I keep that file in my mind and in my heart. Con mis hijos, yo recuerdo lo que sufrí. También fue difícil. Lloré. Habían noches que no dormía. With my children, I struggled. And there were nights that I didn't sleep. I suffered. But I keep that in a file, remembering how God guided me and took me through that. And now that my children are well, and that suffering is over. Hermanos, mantengo un archivo sabiendo que Dios cuidó de mí, Dios nos guió a mi esposa y a mí, y mis hijos están bien, están saludables, están en buenos caminos. Tercero, mis finanzas, les voy a decir, hace muchos años casi pegué en bancarrota, pero el Señor me enseñó a manejar mis finanzas, el Señor me enseñó que Él es el dueño de todo, y al pasar todo eso, hermanos, hoy día mantengo un archivo de cómo Dios me ayudó. Tuve que trabajar mucho. Tuve que trabajar 3 trabajos para salir de esas deudas, pero el Señor me ayudó, me dio las fuerzas, la salud, los trabajos, y pude salir pagando todas esas deudas. I had a lot of debt, and God gave me jobs. I had to work 3 jobs. I had to work long hours, but God gave me the strength. He gave me the health. He gave me the ability to work through that and to be able to pay off my debt. And I keep that in a file in my heart and my soul. All of that. Todo eso, hermanos, lo mantengo en un archivo en mi mente y en mi corazón. Y saben que con esta pandemia que ha pasado, yo no me preocupé. With this pandemic that is passing, I haven't worried. You know, a friend of mine last night, we were working together, estamos trabajando yo y un amigo, y me saluda, and he shakes my hand, y me abraza, and he hugs me. Y me dice, no te preocupes, que si nos vamos a enfermar, nos enfermamos juntos. He said, don't worry about it. If we're going to get sick, we'll get sick together. There's no way around it. And I laughed, because it's right. God has control over everything. Y yo me reí cuando Él me abrazó, y porque no nos habíamos visto como en 2 meses. Me reí porque es correcto, hermanos. Dios está en control. Ahora, tomamos medidas para la salud. We take every precaution for our health. But you know, if God has it deemed that we get sick with this, we're going to get sick. Let's just pray that it doesn't happen. What I'm trying to tell you is this. Whatever happens in our life, let's trust in God with everything, and remember all of those things that He's gotten you through, and He'll get you through this too. Hermanos, hay que recordar que pase lo que pase, Dios está en control de todo, y si Él nos ha ayudado en el pasado y nos ha sacado adelante, lo hará otra vez. Amén. Quiero terminar con esto, hermanos. I want to end with this. Let us not go back to being who we were. Let us be able to be like Shadrach, Meshach, and Abednego, that they walked through the fire and came out glorious and more faithful to God. Que podamos ser, hermanos, como Shadrach, Meshach y Abednego, que pudieron caminar por el fuego con la presencia de nuestro Señor y salieron más que victoriosos. Yo creo, hermanos, que después que ellos salieron de ese fuego, nunca fueron los mismos que eran antes de entrar a ese fuego. I think that those 3 men walking with the Lord in that fire, after they came out, they were never the same again, because they were able to come out more than victorious. A great miracle happened in their life. Ellos salieron más que victoriosos. Un gran milagro pasó en sus vidas. Hermanos, Dios hace grandes milagros en nuestras vidas. God makes great miracles in our lives. As this thing goes, we pray that God puts it under control and it goes away quick. But we pray that after we go through the storm, we never are the same. I pray that when you go back to your churches, I pray that when you go back to your personal walk with Christ, that you're not the same. That you will be more faithful, that you will be more dedicated. Hermanos, yo pido que cuando regresemos a nuestras iglesias,
que regresemos viviendo nuestra vida diaria en Cristo, que no seamos el mismo, que seamos alguien más fiel, más dedicados al Señor. Yo les voy a decir a la verdad, y hay cambios en mi vida que ahora que pasó todo esto yo estoy viendo. Y yo le estoy pidiendo al Señor, guíame para hacer estos cambios, para tu honra y gloria, que yo sea más fiel como pastor, que sea más fiel como padre del hogar, como esposo, porque he aprendido cosas nuevas en este tiempo, que mi presencia hay que gozarla con mi familia, con mi iglesia, con mi servicio a Dios, sobre todo. El dinero no es todo, trabajar día y noche no es todo, sino que tener una vida correcta con el Señor y gozar cada día de nuestra vida hasta que Él nos llame a nuestra presencia, a su presencia. Eso es lo importante. You know, money isn't everything. Working as a workaholic isn't everything. What is important is to live a good Christian life, faithful to God, and to enjoy life right now we have it, with our family, with our loved ones, until the day the Lord calls us to His presence, especially with our church family. God bless you. Hopefully we will see you on Wednesday. Primero Dios, nos vemos el miércoles otra vez. Y más de todo, esperamos que todo salga bien para estar juntos el próximo domingo a las 10:30 en la Iglesia Bautista Monte Sinai 2105 South Baird. I pray that everything turns out well. Hopefully I'll see you Wednesday here again. But remember, next Sunday, May the 31st, 10:30 at our church. If everything goes well, we'll have church at 2105 South Baird here in Midland, Texas, Mount Sinai Baptist Church. Dios les bendiga. God bless you. Vamos a orar y ser despedidos. Let's pray and be dismissed. Señor, cuida a cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre, los que están enfermos, los que están en necesidad. Padre, te doy gracias porque hoy me han llegado noticias que muchos de nuestros hermanos que no estaban trabajando ya están trabajando. Lord, we ask you that you help everyone who is sick, who is in need. And Lord, we want to thank you for the things you've been doing lately. I thank you for the brothers that are working again, the message that I got from each one of them that they're working again. We thank you because our life is getting a bit of normality back together. Te doy gracias porque nuestra vida está regresando a la normalidad. Pero Padres, protégenos y cuídanos. Y te pedimos sobre todo, tú eres Dios grande. Y pedimos que tú pongas este virus bajo control y ya que termine su transcurso y se desaparezca. Lord, we ask that you put this virus under control and that its passing go by and that it come to an end and that we may be able to live freely. Thank you for giving us freedom in our spirit, in our soul. Those that don't have it, Lord, show them, if you need to use me or whoever's close to them, to show them the plan of salvation for their soul. Padre, te pedimos que si hay una persona que no tiene paz en ti, que tú nos ayudes a nosotros, alguien cerca de ellos, para compartir el plan de salvación. Bendícenos, guíanos y úsanos en esta semana. Bless us, guide us and use us this week. In the name of Jesus Christ, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Dios les bendiga, hermanos. God bless you.